Dios le bendiga abundantemente, mis queridos hermanos. Para nosotros un enorme placer poder estar cada semana en nuestro espacio de enseñanza de la palabra y que difundimos a través de nuestro canal de YouTube, Cristo, la Verdad TV. Un espacio que Dios ha motivado a nuestros corazones a mantener abierto cada semana para traer una enseñanza de la palabra. Vamos estudiando cada uno de los libros de la palabra para que podamos recibir este mensaje de la palabra de Dios que es viva y que surte un efecto en cada uno de nosotros, porque su palabra nos liberta, nos restaura, nos bendice y sobre todo nos revela a Cristo. Por eso es que insistimos cada semana a la Iglesia de Cristo que leamos, estudiemos, meditemos, escudriñemos y vivamos por la palabra, porque esta es la verdad que nos liberta, que nos ayuda a vivir un evangelio con conocimiento y en libertad. Estamos trabajando el libro a los Filipenses. Estamos en el capítulo 1, en una segunda parte de este capítulo. Vimos la semana pasada al apóstol Pablo haciendo una oración por la iglesia de los Filipenses y que esa oración puede ser tomada para toda la iglesia de Jesucristo de manera universal, donde el apóstol Pablo ora para que la obra que Dios ha empezado en cada creyente sea perfeccionada hasta el día de Jesucristo y que seamos irreprensibles, que seamos sinceros y que llevemos fruto, porque uno de los resultados de vivir por la palabra es que llevamos fruto de justicia, fruto de amor, para tener comunión uno con los otros. En este primer capítulo, el apóstol Pablo continúa ahora hablando a los filipenses y explicándole sus circunstancias. Recordemos que el apóstol Pablo escribe esta carta desde la cárcel. Por eso, él continúa después de esta oración explicándole lo que él estaba viviendo. Quiero que sepan, hermano, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que soy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré más aún. El encarcelamiento de Pablo no había estorbado que el evangelio siguiera siendo anunciado. Entonces, por eso Pablo contesta una preocupación de los filipenses. Él quería que ellos supieran que la bendición y el poder de Dios aún estaban con él, aunque estaba el hecho de que estaba en prisión, estaba preso en Roma. Él no estaba fuera de la voluntad de Dios y la obra de Dios aún continuaba. Pablo no mencionó si él ya tenía una resolución o que estaba avanzando en su caso debido a que él no le interesaba eso. Él asumió que los filipenses tampoco le importaba cuál era su condición o su situación en ese proceso de encarcelamiento. Su pasión en común era el progreso del evangelio y que debe ser el anhelo del corazón de cada creyente, porque el mismo Jesús
nos dio esa gran comisión que vayamos, que salgamos, que prediquemos, que anunciemos la verdad del evangelio. Es una responsabilidad de cada creyente, no importa la circunstancia en la que estemos viviendo. Tenemos una comisión dada por Jesucristo de predicar su palabra, de hacer que el mensaje llegue a tiempo y fuera de tiempo. Es momento de levantar el estandarte del evangelio y anunciar el mensaje de la cruz, que Cristo vino, se hizo hombre y tomó forma de siervo para ser sacrificado en esa cruz, para que hoy nosotros tengamos vida y vida en abundancia, y que nos da el perdón, la redención de nuestros pecados por pura gracia, un regalo inmerecido, para que ahora nosotros de gracia demos lo que hemos recibido de Dios. Entonces, Pablo está encarcelado en una condición donde la gente puede pensar, pues se va a deprimir, va a pensar que Dios le dio la espalda porque está en circunstancia adversa, que él podría pensar que como está trabajando en la obra tenía que estar bien, tenía que estar en mucha victoria, pero él entendía que su encarcelamiento era parte del plan de Dios para la predicación del evangelio. Y que él dijo, aunque yo esté en prisión, la palabra de Dios no está en prisión, sino que el evangelio sigue progresando, el evangelio sigue avanzando. Por eso él dice que de tal manera que en sus prisiones se ha hecho patente Cristo en todo ese lugar y en todos los demás. La circunstancia alrededor de la prisión de Pablo y su manera de conducirse en medio de todo aquello que él puso en claro para todo, que le observaban que él no era solamente otro prisionero, que él era un emisario de Jesucristo. Él no era uno más del montón, sino que él estaba ahí y entendía que esa circunstancia Dios le había permitido para que en ese lugar él fuera testigo de Jesucristo. Hoy en día hay muchas personas que están pasando situaciones adversas por la predicación de la palabra y donde Dios te ha llevado. Puede ser que estés en libertad o que estés en prisión. Dios te ha llevado a ese lugar para que sea un emisario de Jesucristo. Pablo, como testigo de Jesucristo, llevó a muchas personas a la conversión, incluso algunos de los que estaban en esta condición de privado de libertad. Y por eso él dice, cobren ánimo en el Señor con mi prisión. O sea, que esto que está pasando les sirva de testimonio. Anímense y motívense. Entonces, las prisiones de Pablo le proveyó a los cristianos alrededor de él un mejor ánimo y una mejor audacia para la predicación del evangelio. Ellos veían a través de Pablo que Pablo tenía gozo en medio de esas pruebas. Ellos estaban viendo que Dios se encargaba de Pablo en esta circunstancia. Y ellos veían que aún a pesar de Pablo estar en prisión, todavía Dios estaba usando a Pablo para que el evangelio se siguiese predicando. Entonces, por eso él le hace ese llamado, cobren ánimo con mis prisiones, porque la prisión no me ha detenido para yo seguir anunciando las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas su luz admirable. Más bien el apóstol Pablo le daba la bienvenida a esas circunstancias, porque era un espacio
donde él lo veía como un semillero, para ir como un buen terreno, para ir a sembrar la palabra y alcanzar a otros para Jesucristo. Pablo considera los motivos de otras personas para predicar. Él sabía que algunos predicaban debido a que querían sobrepasar o sobresalir o ser señalados, o querían estar por encima del ministerio de Pablo para promover su propio nombre y colocarse por encima de Pablo. Entonces, aquí él empieza a hablar de los motivos que tienen algunos predicadores. Dice, algunos están anunciando la verdad del evangelio por contención. Entonces, aquellos que predican el evangelio con motivos equivocados están llenos de contención, lo cual hace que ellos sirvan, pero no sinceramente. La ambición no es necesariamente mala, pero cuando la usamos de manera para que seamos nosotros señalados y tomar la gloria y ponernos en el centro, ahí es que está lo malo. Pero querer ser mejor o hacer lo mejor que podamos para Dios está bien, pero la contención está enfocada en una imagen de éxito para que puedan ver a la persona que está predicando y para que le puedan señalar como alguien importante. O muchos dicen, es que yo prediqué y tantas personas llegaron al Señor. No es el vaso. Lo que convence es el Espíritu Santo cuando la palabra es revelada. Y al único que hay que darle la gloria es a Dios. En lugar de buscar el éxito para nosotros mismos con una enseñanza, debemos buscar el verdadero éxito delante de Dios. Y que el éxito de una predicación es que el Espíritu de Dios se mueva, traiga revelación a los corazones y que Dios sea glorificado. Pensando, dice que mucho predicaba pensando añadir aflicción a mis prisiones. Dice el apóstol Pablo, aquellos que predicaban a Cristo por los motivos equivocados, lo hacían para tratar de afligir o de hacer algún daño a Pablo. Su corazón es competitivo, no solamente querían ganar para ellos mismos, sino que querían ver a Pablo como un derrotado, como que Pablo estaba perdiendo por estar en prisión. Y Pablo demostró que esto más bien se convirtió como un espacio para cultivar, para sembrar, y que otros conozcan de esta palabra. Pero él dice, él habla de esta situación que está pasando, que algunos podrían desanimarse, que ello, no obstante, de toda manera, o por pretexto, o por verdad, Cristo está siendo anunciado. Y no importa el motivo exterior que tenga la persona, la palabra de Dios está siendo anunciado. Por eso Pablo dice, me gozo y me gozaré, porque quizá lo están haciendo con el motivo equivocado. Y aquí Pablo está nuevamente reafirmando el poder de la palabra, que no importa si el vaso lo está haciendo con un motivo egoísta, que es la palabra que es viva, es la palabra que es verdad, es la palabra que es el mismo espíritu que trae la revelación. Entonces, las personas que predicaban el evangelio más enérgicamente, siendo motivados por el encarcelamiento de Pablo, algunos fueron motivados de una buena manera y algunos fueron motivados de una mala manera. No importa, dice Pablo, cuál fue la motivación. Lo importante y lo glorioso es que yo me gozo
porque el evangelio está siendo predicado. Pablo se gozaba en esto, a pesar de los motivos que estuviese en la persona. Él decía, la palabra de Dios está corriendo y esto es lo importante. Pablo expresa su confianza en su situación, en su circunstancia que está viviendo. Porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Leo versículos 19 y 20 del capítulo 1 de Filipenses. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, y por vida o por muerte. Pablo sabía que el Señor estaba en control de todos los eventos, aun cuando sus prisiones y sus próximos juicios ante César y Nerón hacía que la situación se mostrara un poco tenebrosa, un poco angustiante. Por eso él decía, por vuestras oraciones, Pablo estaba confiado debido a que él sabía que los filipenses estaban orando por él, por su liberación. En su situación actual estaba conectado a la oración de los filipenses. Él sabía el compromiso que esta iglesia tenía para poner. Sin embargo, no era la oración de los filipenses en sí misma la que iba a satisfacer la necesidad de Pablo. Era la suministración del Espíritu de Jesucristo, la cual venía a Pablo por la oración de los filipenses. Las necesidades de Pablo quedaron satisfechas por el Espíritu de Dios, pero esa provisión hacía que Pablo tuviese esa confianza de lo que Dios iba a hacer en medio de esta circunstancia. Por lo que Pablo expresa en esta oración, vemos que las necesidades de Pablo quedaron satisfechas por lo que el Espíritu de Dios estaba haciendo en su vida. Y era lo que esa provisión que hacía que Pablo sintiese esa confianza en esa circunstancia que estaba viviendo, de que Dios estaba en control. El apóstol Pablo dice, conforme a mi anhelo y mi esperanza, cuando está recordando esas oraciones que están siendo levantadas por su libertad. Dice, y que conforme a mi anhelo y esperanza. Estas son palabras de fe. Pablo confiaba poderosamente en Dios. Y Pablo confió primero en Dios para decir que en nada sería avergonzado. Él creía firmemente que Dios no permitiría que él fuese avergonzado o que Dios no se volvería en contra de él en este asunto. Entonces, que Dios iba a volver su rostro, iba a estar peleando la batalla por él. A pesar de que él estaba en prisión, él estaba esperando un juicio delante de César. Pablo tenía la confianza de que él estaba en el centro de la voluntad de Dios. En ese proceso que usted está pasando hoy, usted puede decir, estoy confiado, estoy seguro que esta circunstancia que estoy viviendo, la estoy viviendo en el centro de la voluntad de Dios y que mi confianza está en Él y que Él va a traer respuesta para mi vida en su tiempo. Pablo sabía que Dios no le estaba castigando a pesar de la adversidad que él estaba sufriendo en ese tiempo. Pablo sabía que esto era parte del proceso de Dios y que era la voluntad de Dios que él estuviese ahí, y el hecho de que él usara sus prisiones para hacer que el evangelio siga siendo diseminado por todas partes
muestra cómo Dios estaba usando a Pablo en medio de esa circunstancia. Y él decía, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por mi vida o por mi muerte. No importa lo que acontezca. Pablo decía, si estoy vivo o si muero, Cristo sea magnificado, Cristo reciba la gloria, Cristo sea exaltado. Pablo también tenía esa confianza y él admitió a los filipenses de que él quizá no sería liberado de esa prisión y que posiblemente esto podría resultar en un martirio. Pablo vivió su vida no para preservarse o para promoverse a sí mismo, sino para glorificar a Cristo. Por eso hace esta declaración que muchos conocemos y vemos que en Pablo no hay ningún temor ante la muerte, ante la posibilidad de la muerte. Y él, y cómo no afecta la forma de ver su ministerio el hecho de que podría morir. Porque declara en el siguiente versículo, porque para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Pero porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiando en esto, sé que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Pablo sabía que la muerte no es una derrota para el cristiano y en esa convicción debemos vivir cada uno de los cristianos. La muerte no es una derrota. Recordemos que en esa cruz la muerte fue sorbida en victoria. Es meramente una graduación para la gloria, una ganancia neta para Jesucristo. Y el creyente debe vivir en esa convicción. No debemos aferrarnos a la vida o pensar que la muerte es una pérdida. Es una ganancia para el que ha conocido y permanece en Cristo. La muerte de Pablo en su debido tiempo sería una ganancia en dos sentidos. Primero, su muerte por causa de Cristo iba a glorificar a Cristo Jesús. Y eso es una ganancia. En segundo lugar, al estar en la inmediata presencia del Señor, era una ganancia para Pablo. Pablo estaba confiando en que Dios tenía la intención de que él llevara fruto. No había duda en la mente de Pablo de que este era el plan de Dios para él. Si Pablo vivía, sería una vida fructífera. En un contraste triste, muchos cristianos aún no han llegado al lugar de donde se tiene la certeza de que ellos van a llevar fruto para el reino de Dios con su vida. Hay muchas personas que no están dando fruto de arrepentimiento, de que esos frutos glorifiquen a Dios. Por eso cada día, con la palabra y en oración, debemos revisarnos si realmente estamos siendo luz para los que están en tinieblas, si estamos reflejando a Cristo con nuestras acciones y si estamos convencidos de que si yo vivo, estoy viviendo por y para Cristo. Y si muero, muero para Cristo y esto es una ganancia. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, sabiendo
que su muerte sería una ganancia para el evangelio y para él en particular. Pablo estaba indeciso entre estar con el Señor o continuar en su ministerio para los filipenses y las demás iglesias. Es fuerte cuando él dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, pero uno puede decir que Pablo de alguna manera quería morir. De hecho, deseo describe un anhelo fuerte. Cuando él dice, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, era su anhelo. Él dijo que tenía el deseo de partir y ese deseo era fuerte en su corazón. Pablo entendió que otros aún necesitaban de él y que su obra aún no había terminado. Así que al permitir la posibilidad de su martirio, él le dijo a los filipenses que él esperaba que sería escatimado en esta ocasión, que podría quedarse y aún que iba a permanecer con ellos. Pablo estaba confiado y lleno de fe, pero aún parecía que era una certeza absoluta. Era un consuelo que le estaba dando a los filipenses. El apóstol no tenía la certeza de un profeta acerca de su futuro, de lo que iba a pasar, pero él sabía que en ese momento él estaba claro el tiempo que estaba viviendo en Dios y que cualquier decisión que se tomase en ese juicio, él sabía que Dios era el que estaba en control. Y independientemente de lo que acontezca, dice, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. La amistad de Pablo con los filipenses era tan íntima que él sabía que ellos iban a estar gozosos de que él fuera nuevamente a estar con ellos. Y Pablo cierra el capítulo en los últimos versículos, instando a los filipenses a que trabajasen juntos por la causa de Jesucristo. Y hacía el llamado de que pudieran entender de que ellos debían rendirle cuenta al Señor, que Él es el dueño de la obra. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio, para que, o sea que vaya a verlo, o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del Evangelio. Él está hablando cuando dice que se comporte como es digno del Evangelio, vivir como un ciudadano del cielo. Pablo le dice a los filipenses que fueran ciudadanos buenos y patrióticos del reino de Dios. Y él, a lo largo de esta carta, es un tema que vuelve a tratar. Recordemos que esta es una carta donde hace un llamado al vivir cristiano de manera práctica. Pablo quería saber que la iglesia de los filipenses estuviese junta como un cuerpo, sin que esté fragmentada o que estén haciendo grupos. Quería que estuviesen unánimes en un mismo sentido. Y dice por la fe del Evangelio, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Que esta unidad fuera puesta como un propósito productivo para que el Evangelio sea engrandecido en medio de ello. Entonces, Pablo tenía la confianza y la creencia de que la buena noticia de Cristo Jesús iban a ser
promovida y van a ser siempre anunciada en medio de ello. Y que finalmente le dice que estén firmes ante los adversarios y nada intimidados por lo que se oponen, para que ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros salvación, y esto es de Dios. Cuando los cristianos en nada sean intimidados por lo que se oponen, esto es en sí mismo un indicio, dice, de perdición, lo cual indica destrucción para sus oponentes. Cuando los cristianos no están en nada intimidados por lo que se opone, es también la evidencia de la seguridad de la salvación. En el Señor nos podemos sorprender a nosotros mismos cuando Él, a través de su Espíritu, nos da la valentía de presentar defensa por el Evangelio. Porque a vosotros les ha concedido, a causa de Cristo, no solo que crean en Él, sino también que padezcan por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oyen que hay en mí. Pablo le dice a los filipenses en esta última fracción, en esta última parte, porción del versículo 29-30, que no deben ser intimidados por sus adversarios, porque se le ha concedido a causa de Cristo, no solo que crean en Él, sino que es parte de la vida cristiana. Le fue concedido a los filipenses que le haya llegado la revelación del Evangelio y que ahora creen en Él y están en Él. Y que de esta misma manera que esta creencia les fue concedida a ellos, así también se les dio el privilegio de padecer por Él. Que el apóstol está diciendo, deben tener claro que estamos en la voluntad de Dios y que no debemos intimidarnos por las circunstancias adversas o por nuestros adversarios, porque primeramente estamos en Él. Y que nosotros estamos llamados también a padecer por Él. Entonces, el cristiano debe estar en todo momento consciente de su posición en Cristo y que las circunstancias que vienen en nuestras vidas no son para destrucción o no necesariamente es un ataque del enemigo. Puede ser parte de un proceso de Dios para perfeccionar nuestras vidas en el proceso. Dice, hasta el día de Jesucristo. Pablo dice, si este conflicto, estas pruebas, estas circunstancias que han visto en mí y que ahora ustedes están viendo cuál es mi situación y cómo yo estoy enfrentando este conflicto. Por eso él hace ese llamado a que no sean intimidados por el adversario o por situaciones adversas. Que tengan esa confianza de quién fue, quién le llamó y que quien te llamó te respalda si está caminando en el centro de su voluntad. Las circunstancias no te definen, te define que Cristo venció en la cruz del Calvario y te da la victoria a través de su Espíritu para que pueda vivir
en esa vida abundancia, en gozo, independientemente de lo que esté pasando. Ese gozo del Señor en nuestra fortaleza. Y por eso Pablo siempre decía, me gozo en mis aflicciones, porque entiendo los planes y propósitos de Dios y que he sido llamado para predicar el evangelio. Y cuando vienen estas pruebas, pues aún más hay una explosión de la palabra de Dios y muchos son alcanzados para Cristo. Que aún esas circunstancias que parecían ser adversas para que esté como derrotado, deprimido y triste, era activado por el Espíritu para que la palabra siguiese corriendo. Esa es la actitud que debe haber en nuestras vidas como creyentes, de que toda circunstancia está en el centro de la voluntad de Dios y que debemos acogernos al plan de Dios para nuestras vidas sin renegar, sin empezar con pleitos emocionales y manipulación. Estamos en un proceso y que el que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y no importa cuáles circunstancias Dios va a usar, pero de que nos perfecciona, nos perfecciona. Dios le bendiga abundantemente. Continuamos la próxima semana con el capítulo número 2 del libro a los Filipenses. Que esta palabra sea revelada a sus corazones a través de su Espíritu Santo.